Combinación clave. Es interesante observar un fenómeno que ocurre en muchos países del mundo y particularmente en América Latina en términos políticos y que podríamos llamar de alguna manera la sectarización de la política. ¿Qué entiendo por sectarización de la política? Entiendo cómo muta, cómo se transforma un movimiento que es mucho más allá de una sola persona y que lentamente va concentrándose exclusivamente en la persona. La persona pasa a ser una especie de gurú, casi espiritual, casi ritualístico, una suerte de Antares de la Luz de los seguidores que obedecen, babean por él o ella y generan una adhesión mucho más que a un set de ideas a la persona que las emite. Es cierto que esto parece contraintuitivo con lo que se ha dicho mucho hoy día, en el sentido que la política, toda la política, tiene que ver más bien con las personas que con las ideas de esas personas. Lo que no es estrictamente cierto en, por cierto, muchos de los países con democracia moderna, y tampoco es cierto en muchos de los candidatos que van hoy día a la primera vuelta presidencial aquí en Chile. Por ejemplo, la democracia cristiana podría tener varios candidatos, además de Carolina Goich. La nueva mayoría podría tener varios candidatos, además de Alejandro Guillé. Si no estuviera Guillé, si no estuviera Goich, podrían haber otros candidatos que representaran las ideas de esos sectores. La derecha podría tener varios candidatos, además de Sebastián Piñera. No es la persona que en torno a cual se encarna todo lo que significa un determinado sentimiento de respecto de sus ideales. Sin embargo, hay otros casos donde en Chile y en otros países lo que partió como un movimiento que representaba ampliamente una mirada hacia la sociedad y una manera de hacer las cosas, poco a poco se empieza a concentrar como en un embudo, básicamente en una persona que representa todo lo que ese partido que se formó o ese movimiento implica. También, voy a agregar a Beatriz Sánchez en el caso anterior, no es la única representante del Frente Amplio, para nadie es una novedad el que los dos líderes más potentes que tiene el Frente Amplio, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, no tienen todavía la edad para postular a candidatos a presidente y por lo tanto desde ese punto de vista no es Beatriz Sánchez la persona que necesariamente sería candidata si que hubiesen tenido ellos la edad para postular. Pero me estoy refiriendo a, por ejemplo, lo que pasó ayer en las elecciones argentinas. En las elecciones argentinas se ve tan nítidamente este fenómeno. Los liderazgos como el de Menem en La Rioja, los liderazgos como la de Cristina Fernández de Kirchner, son liderazgos unipersonales. Se concentró todo lo que era esa ala del periodismo básicamente en el kirchnerismo, básicamente Cristina Fernández. Sin ella, tú sacas a ella de la ecuación y quien viene a reemplazarla probablemente tiene otro set de pensamiento, otro set de ideas, otro set de principios que postula que son totalmente distintos. El kirchnerismo solamente funciona con Kirchner, o en este caso Fernández de Kirchner. Un poco lo que pasó con el chavismo en Venezuela, que una idea de nueva sociedad después de lo que fueron los gobiernos del COPEI y el ADECO durante décadas, donde se repartieron corruptamente el país, una idea de cambio que tenía una serie de materias, finalmente confluye en una persona. Esa es la persona, independientemente de que se conozcan o no se conozcan sus ideas. Quiero a Chávez. Y Maduro trata de capitalizar un poco esa situación. En Chile nos está pasando un poco con eso. Algo parecido. Marco Enrique Sominami, a mi modo de ver, transformó un partido en una secta, donde él es la figura tutelar. ¿Quién más podría ser el representante del PRO en una candidatura presidencial si no es él? Lo mismo pasa con candidaturas que insisten una y otra vez y que son más chicas, tienen menos recursos, tienen ideas, sin duda, pero que básicamente sin esas personas no podría imaginarse una situación similar. No es el caso de Artés, porque Unión Patriótica
es un movimiento que, si bien Artés es su figura, no sabemos ni conocemos a muchos otros que estén en condiciones de eventualmente postular a estas candidaturas que tienen un rango testimonial muy fuerte, como él mismo lo ha reconocido. En el caso de Alejandro Navarro, sí. Alejandro Navarro tiene una particular disposición por encabezar movimientos donde se construyen una suerte de partido o mini partido en torno a él, y finalmente él es la persona. Lo mismo con el caso de José Antonio Kast, que ni siquiera tiene una lista parlamentaria que lo apoya, solamente es la candidatura presidencial, donde básicamente el movimiento y las ideas son de José Antonio Kast, a pesar de que muchas de ellas representan lo que tenía la vieja derecha propia de la dictadura. Entonces, hay una situación interesante cuando ustedes se preguntan, no solamente la elección chilena, sino que las elecciones de otros países, ¿qué tanto el candidato o candidata representa el parecer de muchos, o qué tanto ese candidato o candidata es básicamente un candidato permanente, frecuente, reiterado, en función de su posición de querer acceder a un escaño de primera magistratura? ¿Qué tanto el partido, el movimiento, está totalmente, conceptualmente percibido como el derrotero que él tenga el líder de ese partido en términos únicos? En medios de comunicación se dice que un programa de televisión, por ejemplo, un programa de televisión es sólido, es potente cuando quien creó ese programa, una vez que deja ese programa, el programa sigue funcionando perfectamente igual. Y cualquiera que sea el próximo conductor o el próximo locutor o el próximo relator, el programa no varía. El programa es más fuerte que el rostro, se dice en televisión, que es lo que se trata de hacer, porque las personas no son personas que van a continuar por siempre en una determinada misión. Si es que uno genera un movimiento y ese movimiento logra establecerse, ser estable, ser potente y crecer independientemente de la persona que lo creó, lo que estamos viendo es un partido político enraizado o un partido político con ideas que efectivamente han permeado extraordinariamente bien en la población. Si es que la percepción de ese movimiento, de ese partido, es que si se saca al líder, el partido desaparece, lo que tenemos básicamente es una sectarización de la política en torno a una figura que busca inobjetablemente que no tenga rival, y no tiene, por eso, dentro de ese partido, para poder postular una y otra vez al principal escaño del país. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan.